Bueno, estábamos hablando justamente de la política y las redes sociales. Los jóvenes, por supuesto, muchas cosas son protagonistas, pero una gran variedad de cosas, ¿no? Son las que uno tiene que tener en cuenta. Un año muy político el nuestro. ¿Vos crees que por lo pronto los tres candidatos principales, ¿no? Precandidatos hasta el momento, todos los candidatos y precandidatos que se presentan en las próximas elecciones, ¿utilizan las redes sociales de manera que las deberían usar o no tanto como Todos las utilizan, Mercedes. Ahora, depende quién las utiliza con mayor o mejor profundidad, logrando mejor o más intensidad o mejor impacto. En general te diría que en Argentina en las redes sociales, por el sistema de conectividad del argentino, cómo participa, te puede generar una diferencia de 4 a 6 puntos. La comunicación en redes sociales. Fíjate, a ver, muy simple. Macri cuando anunció sus principales alianzas las hizo por Facebook. Sí. La Presidente cuando anunció con 2 cartas, luego el caso Nisman, lo hace por Facebook. Daniel Scioli informa todo por Twitter y por Facebook, antes inclusive que llegue a Misiones y después la revisión de lo que hizo lo hace por Facebook. Los candidatos usan las redes sociales. Te diría que se pueden usar muchísimo mejor. Muchísimo mejor, porque el sentido de las redes sociales no es solamente informar y que te compartan. El sentido es comenzar a generar comunidades según las temáticas, ¿no? Y eso tiene que ser un disparador de los equipos de campaña para que le pique a alguno para empezar. Suponete, te simplifico. Suponete que Scioli tiene a Karina Rabolini hablando de fertilización asistida, que de hecho tienen un programa. Sí. Bueno, entonces ahí tenés un instrumento para que generen fertilización asistida y que junte a las mujeres para eso, o discapacidad. En provincia, en capital, pueden hacer lo mismo con lo que es transporte y comenzar a generar comunicación, inclusive con el empleo de las apps. Todos los candidatos las usan. Creería que las pueden usar mejor. Claro, de hecho están los hashtags, ¿no? Por ejemplo, vos hablas del transporte en la ciudad de Buenos Aires, a veces la queja es de los usuarios, muchas veces hashtag Metrobús se utiliza para sí, ¿qué pasa? En algún punto, claro, no, bueno, pero muchas veces se responden, otras no tanto, pero muchas veces con la utilización de un hashtag se solucionan alguna que otra cosa. Yo no sé si es a nivel comunicacional, si lo que dice el candidato o el precandidato puede llegar o no, pero cuando uno está con problemas de verdad enfrente, usuario de redes sociales, muchas veces hay un ida y vuelta. Vos diste en el punto. La comunicación digital sirve si vos contestás en el acto. Si no contestás en el acto, es un boomerang. Vas a hacer, ¿por qué me propones una comunicación bilateral inmediata para no responderme? Lo cual hace que si vos pones un hashtag o una plataforma para recibir información, tenés que contestarla al toque, porque si no, viste, te dicen flaco. No, sí, tenés que tener un equipo de gente atrás, sin duda alguna. Andás en una Ferrari gasolera. O sea, no funciona en la comunicación así, pero sí, es buenísima la comunicación. Para comunicación política y políticas públicas, hoy las nuevas tecnologías y las redes sociales... Claro, porque uno lo asocia directamente a los jóvenes. Uno creería que se acercan directamente al electorado que va por primera vez a votar entre 16 y 18 años. Y la verdad es que no es así. Pero no, yo a mi mamá creo que la voy a bloquear de Facebook. Pero no, te debe pasar. Sí, ¿no? Sí. No, el segmento de arriba de 55 años, mamá está muy por arriba. Pero el segmento de 55 años para arriba es usuario de Facebook a full. No tanto de Twitter. No lo entienden. Bueno, hay algunos ya, los 30 y pico, que tampoco entienden Twitter, ¿no? O sea, lo ven como que no se entiende muy bien. Porque Twitter es muy irónico, muy sarcástico, tenés que poner ese gancho. En nuestro país, porque no es así en todo el mundo. Así. Particularmente en la Argentina, el usuario de Twitter, por ejemplo, hay hace poco un posteo que leí no me acuerdo dónde, uno dice en Facebook de un determinado episodio que le ocurre en la vida, en Facebook decís una cosa, en Instagram decís otra, por ejemplo, uno va a comer en un restaurante, en Instagram ponés la foto del plato rico que te estás comiendo, en Twitter te quejás del precio y hablas mal del mozo que te atendió, un ejemplo cualquiera, y en Facebook contás todo de principio a fin qué fue lo que pasó. Ese es el resumen exacto de para qué sirve cada red. Y a veces, y volviendo a comunicación política,
el error que cometen es replicar en cada red una misma comunicación. Eso es lo que iba yo, ¿entendés? porque la persona que usa Twitter bastante más seguido que lo que hace en Facebook no va a prestar atención a lo que hace. La verdad que son tres cosas, para mí, tres formas de comunicarse a gente diferente, en momentos diferentes y para mostrar cualquier otra cosa. Y Twitter lo que tiene es un nivel de impunidad muy alto. Sin duda. Entonces, por ejemplo, capaz que mientras estamos hablando están masacrando. Y nadie sabe quién es y no te van a responder. En cambio, en Facebook por ahí podés comenzar a hacerle un seguimiento, ¿no?, a esa persona, o entablar un vínculo. En Twitter no. Aparte, Twitter te pasa a los 10 segundos otra noticia. Vos fíjate que Twitter, acá en Argentina, en el mundo político, es prácticamente endogámico. Los políticos lo usan no solo para informar a la ciudadanía qué están haciendo, o al electorado, lo usan para bajarse líneas y mostrar las alianzas entre ellos, y para los periodistas, para que los periodistas levanten información. Sin duda. Pero si lo tomás como una plataforma de comunicación al electorado, te diría que Twitter en Argentina no funciona así. Debería ser, por ejemplo, privilegiar más el Facebook o... Y el Facebook, en realidad el Facebook sería la mejor plataforma, e Instagram o YouTube. Lo que pasa es que para Instagram o YouTube tenés que generar contenidos muy atractivos. Porque si no es un garrón, ¿quién va a entrar a YouTube? Claro, para mí es dificilísimo buscar el gancho en alguien, sí, lo que se llama el hook en alguien, para que termine cliqueando, para saber un poco más del candidato, para mí debe ser un gran desafío. Y es un gran desafío. En realidad, ¿sabes cuál es el gran desafío? Ayer teníamos la oportunidad de hablar de cosas genuinas, ¿no? Entonces hicimos una activación política asesorando, diciendo, tiene que ser algo genuino. Le digo, escúchame, lo genuino es que la persona que está ahí tenga vergüenza de expresarse. Claro. Entonces rompele el escenario, armémosle un escenario para que se pueda expresar. Bueno, cuando vos tenés un equipo que quiere mostrar algo genuino, o del otro lado tenés un actor o un extrovertido, un vecino. Es más fácil. Eso es más fácil, porque te viene un loquito y te hace un show. Y es sensacional. Subís en cantidad de seguidores. Al toque. Al toque, sí, sin duda. Pero si por otro lado vos le generás, ¿no?, el equipo que va antes, le dice, no, pero hablale, mirá, mostrale lo que hiciste, decile esto como disparador. En realidad eso es genuino también. Porque si no, ¿a qué voy? Que en YouTube tal vez un equipo que esté filmando con un celular, deben pasar en una campaña cosas tan divertidas en corto tiempo. Bueno, a mí me hace acordar lo que está diciendo, lo que fue el spot que dejaron filtrar de Miguel del Cel, que era el backstage de lo que era justamente el spot. Totalmente. Inclusive el otro día pasó algo muy divertido con Randazzo, que lo agarró una señora, lo metió dentro de la casa y le empezó a decir, vení que estoy hablando con una familiar tuyo porque yo te conozco. Pero si no hubiera habido alguien con un celular filmándolo, ese momento se pierde. Y ese momento, eso es viralizable. Súper. ¿Entendés? En la red, lo único que es viralizable es lo viralizable. Sí, bueno, hace poco justamente también con Randazzo estuvimos presentando, estaba yo en Precios Cuidados, el viernes pasado, Precios Cuidados en las diferentes estaciones de tren. Estaba Augusto Costa, Mariano Recalde y Florencio Randazzo. Había una señora, nosotros todos periodistas, esperando justamente empezar la nota, ubicamos a los tres funcionarios y había una señora al lado esperando así hablar con Randazzo. Yo miraba a ver si alguien del equipo de Randazzo, justamente, o otra persona, cualquiera de nosotros, claro, esté filmando ese momento para ver qué era lo que le decía la señora, porque lo único que quería era abrazarlo, darle un beso, sacarse una foto, no mucho más que eso. Sí, la realidad es que eso es más con lo que se engancha la gente, que muchas veces el contar alguna actividad o alguna presentación de obras, sin duda. Inclusive en las campañas cuando salen a timbrear o a caminar, ¿no? Hice 1000 visitas durante el año, 10.000 visitas. En realidad es el toque, ¿no? El vení, contame, el agarrame. Y eso funciona en la red. Mira, uno de los fracasos más grandes que vos ves en las redes sociales, que desnaturaliza las redes sociales, es cuando ves que políticos promocionan. Claro. O sea, si vos promocionás algo en la red social, más o menos como que te estás equivocando. Porque no tenés contenidos suficientes como para enganchar. Lado, yo no puedo dejar de decirte, a ver, si bien está bien, se equivocan al promocionar, pero muchas veces los políticos tienen que usar alguna forma para llegar a mayor cantidad de gente para contar lo que son propuestas, plataformas, decisiones políticas a futuro. Sí. Están las dos cosas. Tenés que balancearlo. Uno no puede dejar de viralizarse o tener la obligación de alguna forma para llegar a más gente, pero sin dejar de contar lo que uno tiene para proponer. Tenés que balancearlo. Fíjate vos, por ejemplo, Aníbal Fernández tiene una característica que cuando tuitea
le interesa a todo el mundo, puede despertar sentimientos positivos o negativos. Pero Aníbal Fernández es un flaco hecho para la red social. O sea, es muy divertido de ¿entendés? hacer. O sea, lo podés odiar o lo podés amar, pero la forma que tiene de expresarse llega a esos segmentos de los que hablábamos. Mirá lo que dijo, ¿no? Sí, y cuando entran las peleas... Cuando hace analogías y comparaciones. Totalmente, totalmente. Entonces, eso es un poco, y ese es entrenamiento de campaña. Algunos les sale natural y otros no. Pero si vos sos un político, tiene que haber alguien al lado que te diga, mirá, no tuitees esto, no postees esto, porque en realidad no le importa a nadie. Buscá este otro gancho, porque aparte te va a hacer bien a vos y le hace bien al lector, ¿no? Claro, pero es yo espero que también sea la utilización de las redes sociales para contar lo que son propuestas, contar lo que son plataformas, porque muchas veces los candidatos se pierden en estas cosas. A ver, yo me imagino que todo en exceso hace mal, ¿no? Si uno se va para el gran uso de las redes sociales y deja de hablar directamente con la gente, se pierde... Nada, la presentación de las plataformas, las propuestas, las decisiones importantes que uno tiene que tomar y demás. Es muy difícil, además, justamente me dedico a la comunicación, es muy difícil encontrar y equilibrar las dos cosas juntas y poder presentarlas, ¿no? Está súper correcto. Ahora te hago una pregunta. Dentro, según perspectiva, o sea, si vamos viendo de acá al futuro, te aseguro, esto es como el celular en el año 94. Ah, mirá, tiene celular, qué canchero, tiene celular, es un snob. Entonces, a los 3, 4 años andaban todos con una antena en la cabeza, ¿no? Pasaron de los chiquitos ahora al más grande, una locura. Bueno, dentro de 10, 15 años, según cómo viene la tendencia y la perspectiva demográfica, esos flacos que hasta hoy tienen 30 años, van a tener 40, va a ser todo ADN digital. O sea, tal vez Mercedes acá hay que poner algo digital ya, ¿no? Sí, o sea, paralelo. El touch, ahí vemos que sí, la verdad que sí. Pero es así, es así. Vos imaginate que toda la producción que tenés acá para X cantidad de personas de televidentes, de audiencia, ¿no? Los contenidos de un celular tienen producciones iguales porque te llegan a millones y millones en el momento. Muchas gracias, Mariano, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, muy interesante todo. Dale.